Mis queridos amigos, como lo comentamos el día de ayer, Sheinbaum ya se descaró y hoy lo vuelve a confirmar. Sheinbaum se quitó la máscara por completo, mis hermanos, ¿de qué lado está de la historia? ¿De qué lado está? ¿Del bien o del mal? ¿De los criminales o de los buenos? Y hoy Sheinbaum, con todo el cinismo, con todo el descaro, dice en plena mañanera que ella no va a reanudar la amistad y la relación con Ecuador. ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque ganó el candidato que a ese sí es de derecha, que ese sí combate a los criminales, que ese sí está viendo por su país. Hay algo muy grave que dijo Claudia Sheinbaum, señores, que hay dudas de cómo fue la elección. Ah, caray. Aquí en México, fíjense que hay más dudas, señora Sheinbaum. Aquí en México, los mexicanos tenemos dudas de cómo fue la elección. Mas, sin embargo, en Ecuador, el pueblo está feliz. El pueblo está consciente que arrasaron con la votación, que esa votación fue libre, que esa votación fue completamente legal. Pero ¿quién es la única que está diciendo que no es legal? La candidata de la izquierda, la candidata del socialismo, la candidata amiga de Claudia Sheinbaum y de toda esa cúpula de Morena. Aquí le quiero responder muy claro a Claudia Sheinbaum, porque cuando las elecciones de Venezuela con Maduro cayó como momia, y hoy que fue una elección completamente libre, dice que hay dudas. Dudas tenemos los mexicanos. Pero antes de continuar, te pido dale me gusta, compártelo y suscríbete. Vamos a ver primero lo que dijo la señora Sheinbaum hoy en plena mañanera. Señores, yo estoy en contra de que sigamos pagando algo, un show mañanero, un programa de televisión, para decir tonterías. Los mexicanos estamos pagando eso para dejarnos en mal, para que la supuesta representante de nuestro país deje en mal al pueblo mexicano. Y mis amigos, por favor pongan atención con qué desprecio, con qué odio, con qué furia habla Claudia Sheinbaum del señor Noboa, un hombre que está haciendo el bien por su país. Vean nada más, señores. Pongan atención en lo que dice Sheinbaum. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Claudia Sheinbaum culpa a Noboa de que entraron los elementos de seguridad de Ecuador a la Embajada de México en Ecuador, ¿se acuerdan del año pasado? Para sacar al criminal que tenían ahí en la Embajada de México protegido, y que, por cierto, ya el gobierno de este desgobierno de la Cuarta había mandado un avión, señores, que todo eso lo pagamos nosotros, para rescatar a este criminal de la embajada. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Ecuador? Simplemente hacer valer la justicia, hacer valer el Estado de Derecho. Esto es lo que hizo Daniel Noboa. Y Claudia Sheinbaum está muy enojada. Dice que ella no va a haber relaciones mientras esté Noboa en el poder con Ecuador, porque la invasión... Señora Sheinbaum, no nos quiera ver la cara de tontos. ¿Por qué no habla usted mejor? ¿De quién era el que tenían ahí en la embajada? ¿Por qué no habla Claudia Sheinbaum? ¿Qué es lo que planeaban hacer con ese criminal? Con los recursos de México. ¿Por qué no habla, señora Sheinbaum, que ustedes estaban violando la soberanía del país? Usted, que le gusta tanto hablar de soberanía, violando la soberanía, sacando a un criminal a escondidas de Ecuador. Eso es lo que ustedes estaban haciendo conjunto con López Obrador. Ese es el modo de la izquierda, de los socialistas, señores. Fíjense nada más. Siempre son las víctimas. Siempre las víctimas serán ellos. Siempre los dañados, los afectados son ellos. ¿Para qué? Para tapar todo el cochinero que hacen. Y sigamos viendo lo que dice. Relaciones esas no van a reanudarse. No se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces no se van a reanudar las relaciones, y además pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA.
Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Hay condiciones para que eso ocurriera, y para empezar tienen una persona presa que estaba dentro de la embajada. Ella misma lo está diciendo. Hay una persona presa, un criminal de Ecuador preso, que tenían en la embajada de México protegido para sacarlo del país y traerlo a México, porque para eso sí son muy buenos. A estos de la izquierda son muy buenos para rescatarlos. Pero ¿qué tal los jóvenes desaparecidos en México? Todo lo que desaparecen todos los días en México, ahí no los encuentran, ahí no pasa nada, ahí no hay nada, que no hay nada, incluso lo niegan y dicen que es mentira este gobierno de cuarta. Pero ¿qué tal para rescatar a criminales? Son buenísimos, hasta un avión privado le mandan, Y lo está diciendo la propia Sheinbaum. Hay una persona en prisión, pues claro, es un criminal y ustedes lo querían sacar. Entonces, señores, aquí la pregunta es, y yo quiero que ustedes me respondan aquí en los comentarios: ¿quién cree usted que es el que está violando la ley y la justicia y la soberanía? ¿El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que lo que hizo fue sacar a un criminal de donde estaban a punto de traerlo para México? ¿O un gobierno extranjero en Ecuador protegiendo a un criminal y que también lo iba a sacar a escondidas de Ecuador? Entonces, ¿quién es el que está aquí mal? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? Estos que están aquí en México. Y se hacen, les repito, las víctimas. Se hacen los dolidos, se hacen los afectados. Sinvergüenzas es lo que son, Claudia Sheinbaum. Y vean que de este lado dice Sheinbaum que las elecciones son dudosas, que la candidata dice que es un fraude, que con Daniel Noboa no va a haber relaciones porque ellos invadieron la embajada. ¿Y se acuerdan hace unos meses las elecciones en Venezuela con Maduro? Claudia Sheinbaum no se atrevió a condenar el fraude, que ese sí fue fraude. Ese sí fue un fraude a todas luces. Y Sheinbaum no tuvo el valor, o es cómplice de lo que sucedió, porque no lo condenó. Al contrario, hasta envió un embajador de México para la toma de posesión de Maduro. Vamos a recordar este momento. Segundo, en el caso de Venezuela, va a ir el embajador de Venezuela, él nos va a representar ahí. Y tercero, defendemos nuestra política exterior, de la soberanía del pueblo venezolano. Ellos son los que tienen que decidir, no tiene que haber una intervención de ninguna manera, sino decide el pueblo de Venezuela. Esos son los tres temas en este caso. Fíjense nada más la diferencia. En una elección como Venezuela con Maduro, que fue totalmente un robo, el pueblo venezolano decidió. ¿Y qué hizo Sheinbaum? ¿Qué dijo Sheinbaum? Nada, se quedó calladita. Y no se atrevió a condenar el robo de la elección. E incluso, repito, mandó a un embajador a representarnos a la ceremonia y todo, muy bonito. Pero aquí en Ecuador, cuando es un hombre de bien para el país, cuando fueron unas elecciones limpias, y que los únicos que están acusando de fraude, como siempre, son los socialistas, los zurdos, ahí no lo va a reconocer, ahí ahí sí está mal, ahí sí son las víctimas. Hay que darse cuenta nada más. ¿A quién apoya Claudia Sheinbaum? ¿A quién apoya Noroña? ¿A quién apoyan los de Morena? ¿A los buenos o a los malos? A los dictadores como Maduro, a los dictadores como Canel en Cuba, a los dictadores como Ortega en Nicaragua. Y con Maduro, ¿qué fue? No, nosotros respetamos la voluntad del pueblo, respetamos la soberanía, la política exterior, un rollo, un cana cantaleta, con lo que decía lo mismo con López Obrador. ¿Y por qué en Ecuador no aplica lo mismo? ¿Por qué en Ecuador no respeta usted la voluntad del pueblo? ¿Por qué no respeta usted el voto de la gente, señora? Son cínicos. Y cuidado, México, cuidado, porque hoy nos estamos dando cuenta, Claudia Sheinbaum ya se quitó la máscara de quién apoya y quién es en realidad, señores.
En México iban muy acelerada la transformación del socialismo y la izquierda, esta destrucción que provocan estos socialistas en los países. Pero la única forma en que pudieron frenar por el momento y contener lo que estaba sucediendo en México fue por la llegada de Donald Trump. Fue por la llegada de un presidente de derecha al poder. En México nunca hemos tenido un presidente de derecha en la era moderna. Nunca, señores. Todos, la gran mayoría, han sido de izquierda. Es más, la oposición, casi toda la oposición es de izquierda. La única que es de derecha al día de hoy, y es claramente, es Lili Téllez. La señorona Lili Téllez, patriota. Y Claudia Sheinbaum, con un cinismo que la caracteriza, señores, aplica el silencio, calla y no se atreve a condenar el robo de las elecciones en Venezuela, pero ¿qué tal en Ecuador, Y se mira furiosa y dice que con él nunca van a haber relaciones mientras estén en el poder. ¡Ah, caray! Y señora Sheinbaum, yo le digo una cosa en serio. ¿Por qué usted mete en problemas a los mexicanos? ¿Por qué usted deja en mal ante el mundo al pueblo mexicano? Yo desde ahorita le digo, a mí no me representa, Y yo creo que a más de la mitad del pueblo mexicano no nos representa. Usted no es nadie para hacer su voluntad o gobernar por una ideología. En Ecuador las elecciones fueron totalmente libres. La gente apoyó al candidato que estaba haciendo el bien, no a la socialista, porque ellos ya vivieron eso. Ellos ya vivieron eso con Correa, que también es un criminal. Que por cierto, ustedes tienen en México protegido también a Correa. Señora, deje de hacer el ridículo. Póngase a trabajar. Póngase a trabajar, que este país se le está cayendo a pedazos. Que este país se le está cayendo de las manos. Porque usted, mientras está en su mañanera hablando tonterías, dejando en ridículo a los mexicanos, dejando mal al pueblo mexicano, allá afuera, señora Sheinbaum, está una guerra contra el pueblo. Allá afuera, señora Sheinbaum, es un panteón, es un cementerio, es un campo de exterminio. ¿Cuándo demonios se va a poner a trabajar? ¿Para qué vive en un palacio lujoso? ¿Para qué vive llena de lujos, rodeada de lujos, que le pagamos todos los mexicanos con nuestro esfuerzo y trabajo? ¿Para que usted hable tonterías en la mañanera? ¿Para que ustedes conozcan una elección libre y justa como en el Ecuador? Y también la oposición. ¿Dónde está la oposición para salir a las calles a hacer un llamado? ¿Dónde demonios está la oposición? ¿Y usted qué opina, mis queridos amigos, sobre lo que dijo Claudia Sheinbaum? Que no va a reanudar relaciones con Ecuador porque, dice ella, fue un fraude. Yo también le digo lo mismo. Aquí fue un fraude, señora. ¿Y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. ¡Viva la libertad! ¡Viva la vida! México libertario. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.